Hola a todos y gracias por participar de este webinar sobre impuestos de Sprintax para participantes del programa Work and Travel, Internship, Au Pair y profesionales internacionales en general. Mi nombre es Diana Cárdenas y pertenezco a Sprintax. Y hoy estamos aquí para ayudar a los estudiantes becarios y profesionales internacionales a estar un poco más conscientes de las obligaciones fiscales para esta temporada de declaración. Algunas de las cosas en las que me basaré a medida que avancemos en este webinar incluyen las diferencias entre las declaraciones de impuestos para los no residentes y los residentes estadounidenses. Me referiré principalmente a las obligaciones federales, pero también al hecho de que pueden tener obligaciones fiscales con el estado que hayan visitado. Hubo muchos cambios hace 2 temporadas fiscales que tuvieron un impacto notable en cómo los no residentes son tratados desde una perspectiva fiscal, así que tocaré la base sobre eso a medida que avancemos en este webinar. Hemos ayudado a 165,000 estudiantes, becarios y profesionales internacionales con Sprintax el año pasado. Por lo tanto, también tenemos algunas estadísticas de reembolso que podemos compartir con ustedes hacia el final del webinar. Antes de iniciar, tengo que mostrarles este descargo de responsabilidad. Por lo tanto, esta presentación tiene como objetivo brindar a todos una comprensión general de impuestos para no residentes y cómo se aplica. Así que a través de ella brindaré una información fiscal y no asesoramiento individual, por lo que el consejo fiscal real que les puedo dar a todos es asegurarse de que están cumpliendo con la obligación de presentar una declaración de impuestos de no residente a los Estados Unidos. Además, diríamos que los impuestos son comparables al ADN. Entonces, aunque dos participantes provengan del mismo país, tengan la misma edad o hayan trabajado en la misma temporada, por un pequeño detalle menor puede recibir un trato completamente diferente para efectos fiscales. Dicho esto, es realmente importante que ningún participante copie lo que ha hecho su compañero, sino que utilice su información individual cuando se trata de preparar y presentar sus declaraciones de impuestos de no residente. Entonces, comenzaremos con las fechas importantes para la temporada de presentación de impuestos 2019. Aunque puede parecer extraño, ya que nos encontramos en el año 2020, en realidad estamos mirando hacia atrás a todo lo que sucedió en el año calendario 2019 o año fiscal 2019 a los ojos del IRS. En Estados Unidos, el año fiscal y el año calendario son iguales. Básicamente, estamos analizando todo lo que sucedió desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. Todo el tiempo que pasó en suelo estadounidense durante ese periodo, todos los ingresos estadounidenses que obtuvo y los impuestos que sobrepagó o que no pagó en su totalidad es lo que le preocupa al IRS y o a la oficina fiscal del estado que haya visitado. Es importante saber que la fecha límite de presentación de impuestos de cada año es el 15 de abril del año que le sigue. Sin embargo, para este año en específico, la fecha límite de declaración de impuestos federales se ha extendido de manera excepcional hasta el 15 de julio del 2020. Esto por la crisis mundial que está aconteciendo debido al COVID-19. Pero ciertamente no es recomendable dejar esto para el último minuto. Es importante recordar que cada estado tiene sus fechas límites de declaración y que no necesariamente coinciden con la extensión del IRS. Si está listo para iniciar el proceso, es mejor hacerlo lo antes posible para evitar estrés y molestias a medida que se acerca la fecha límite. El concepto de residencia para fines fiscales tiende a confundir a muchos no residentes que tienen una visa J1, así que vamos a explicarlo para todos. En primer lugar, es importante mencionar que la residencia para efectos fiscales es independiente de la visa y estado migratorio. Por lo tanto, como J1 Work and Travel, pasante, aprendiz, au pair y camp counselor, se le considerará no residente durante 2 de los últimos 6 años calendario en los Estados Unidos. Pasados los 6 años, el IRS necesitará hacer lo que se denomina prueba de presencia sustancial para determinar su residencia para efectos fiscales. Esta revisará 3 años hacia atrás. Esencialmente considera todos los días para el año actual, luego tomará 1/3 de los días de presencia en el año anterior y 1/6 de los días de presencia en el año anterior a ese. Y si eso suma más de 183 días, entonces se le considera residente para efectos fiscales. Siendo sinceros, es un cálculo un poco complicado, pero si deciden utilizar un software como Sprintax para preparar sus declaraciones de impuestos para no residentes, este hará dicho cálculo por ustedes. Le haremos algunas preguntas relacionadas con la residencia y a partir de la información que nos proporcionen podremos determinar si usted es residente o no residente para efectos fiscales. Pero, ¿quién tiene que realizar una declaración de impuestos 2019?
Todos los no residentes en los Estados Unidos tienen algún tipo de obligación fiscal con el IRS, independientemente de si realmente obtuvo ingresos durante el año fiscal o no. Aún si no obtuvo ingresos, deberá presentar lo que se llama el formulario 8843. Explicaré más detalles de este en la siguiente diapositiva. Lo más probable es que cada participante haya estado recibiendo algún tipo de ingreso que estaría sujeto a impuestos. Entonces, como resultado de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, si obtuvo algún ingreso, incluso desde el primer dólar, tendrá impuestos imponibles, lo que le exige una presentación federal. En resumen, el requisito mínimo de presentación será el formulario 8843, pero si obtuvo ingresos, deberá presentar además una declaración de impuestos federales. Ahora veamos qué es el formulario 8843. Como mencioné, es el requisito mínimo de presentación para todos los no residentes en los Estados Unidos. Esencialmente, es una declaración de su condición de no residente ante el IRS. Con esta presentación, usted confirma que no es residente para efectos fiscales. Por ello, es muy importante. Es parte de su registro de impuestos y también se requiere para asegurarse de que sus días que están exentos de la prueba de presencia sustancial no se cuenten. Recapitulando, todo ingreso desde $1 ahora está sujeto a impuestos. Entonces, si obtuvo algún ingreso en los Estados Unidos durante el año fiscal 2019, debe presentar una declaración de impuestos federales con el formulario 1040NR o 1040NRZ. Esto es como resultado de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos que mencioné, que eliminó el monto de exención personal que antes era de $4.050 y era la razón principal por la que los participantes tenían derecho a casi el total de reembolso de sus impuestos. Cabe resaltar que esto ya no es posible. Entonces, en términos de los formularios de impuestos federales, existe el formulario 1040NR y el 1040NRZ. Dependerá de su estatus fiscal personal y de sus circunstancias fiscales elegir si necesita presentar el formulario 1040NR o el formulario 1040NRZ. Pero si utiliza un software como SpringTax, podemos determinar qué formulario necesita presentar y prepararemos y completaremos el formulario de impuestos federales que le corresponde. Por ello, es realmente importante pensar en todas las fuentes potenciales de ingresos que puede haber tenido en los Estados Unidos. Como J1, lo más probable es que haya estado recibiendo sueldos, salarios o compensaciones que se registrarán en su W2, pero además podría haber tenido otros ingresos potencialmente provenientes de ingresos por intereses o ingresos por haber ganado la lotería o algo por el estilo. Esto nos lleva a una pregunta común que obtendríamos de muchos no residentes que están con una J1 en los Estados Unidos. ¿Qué tipo de ingreso no genera un requisito de presentación? Aquí tenemos los ejemplos más comunes. 1. Dinero transferido de padres y parientes en el extranjero. Si el dinero transferido es de sus padres o parientes para ayudarlo con el costo de vida mientras está en los Estados Unidos, ese ingreso no se consideraría ingreso de origen estadounidense y como resultado no generaría un requisito de presentación federal. 2. Los ingresos obtenidos en su país de origen. Tal vez todavía recibe ingresos de un trabajo que tenía mientras estaba en su país de origen, o tal vez está recibiendo algún tipo de ingreso de alquiler de una propiedad que tiene en su país. Una vez más, este ingreso no sería un ingreso de origen estadounidense, y es probable que no tenga un requisito de presentación federal. 3. Intereses en su cuenta de ahorros. Esto tampoco desencadenará un requisito de presentación. Por último, el regalo de dinero de alguien en los Estados Unidos. En este caso, es muy probable que no tenga obligaciones de presentación para el receptor del regalo. No habrá impuestos imponibles si el regalo es inferior a $15,000. Sin embargo, si el dador de regalos ha donado más de $15,000, podría haber algunas implicaciones imponibles, pero en ese caso sería para el dador de regalos. Y además sería demasiada buena suerte para el receptor. Aquí tenemos algunos de los documentos de impuestos que puede recibir y que necesitará cuando presente sus declaraciones. Tenemos el W2, 1042S y 1099. Como J1, Work and Travel, pasante, aprendiz, au pair y camp counselor, es muy probable que reciba un W2 que registre su salario y compensación. Sin embargo, si recibió documentos de ingresos adicionales, los necesitará cuando prepare sus declaraciones de impuestos. Así que podría recibir el documento 1099 si tuviera algún tipo de ingreso por alquiler o tal vez un ingreso por inversión. Lo importante es tener a la mano todos sus documentos relevantes cuando prepare sus declaraciones de impuestos para no residentes.
Además de los documentos mencionados anteriormente, necesitará sus documentos de ingresos, por lo que en la mayoría de los casos será su W2. También necesitará su pasaporte, visa y DS-2019, las fechas de entrada y salida dentro y fuera de los Estados Unidos. Si no está seguro de estas fechas, puede usar el recurso llamado I-94.gov, que mostrará todas sus fechas de entrada y salida en los últimos 5 años. Sus fechas de entrada y salida son necesarias para poder determinar su residencia para efectos fiscales. Por último, necesitará su número de seguro social o ITIN. Recordemos que solo en el caso que no haya recibido ningún ingreso, el único requisito será presentar el formulario 8843, y en ese único caso no necesitará ni un número de seguro social ni un ITIN. Ahora veamos el caso de los cónyuges y dependientes no residentes. Desafortunadamente, diríamos que no importa cuánto se amen, los cónyuges y dependientes no residentes no pueden presentar una declaración conjunta en los Estados Unidos. Estos se tratarán por separado para efectos fiscales. Entonces, como mínimo, si ambos no son residentes en los Estados Unidos, deberán presentar el formulario 8843. Sin embargo, si ambos han estado trabajando y recibiendo ingresos, también deberán presentar una declaración de impuestos federales con el formulario 1040NR o el formulario 1040NREZ. En otro caso, si usted no es residente en los Estados Unidos y está casado con un residente, puede optar por presentar conjuntamente la declaración de impuestos con su cónyuge residente, pero también tiene la opción de presentarla por separado como no residente si es que así lo desea. Pasemos a los impuestos FICA. Entonces, ¿qué es FICA? Es un impuesto pagado que ayudaría a cubrir el costo de las atenciones médicas cuando usted sea mayor de 65 años. A los ojos del IRS, como no residente con la visa J1 en los Estados Unidos, es poco probable que se quede el tiempo suficiente para disfrutar de los beneficios de este impuesto FICA. Por ello, como no residente con una visa J1, no debe pagar impuesto FICA. Sin embargo, si tiene una visa H1B, J2 o TN, estará sujeto a FICA desde el primer día de su empleo. Podría ser que durante su tiempo de trabajo como J1, su empleador le cobre FICA incorrectamente. En ese caso, lo recomendable es verificar en su W2 si se le ha retenido un monto por Seguro Social o Medicare. Si reconoce que le han retenido FICA incorrectamente, primero debe comunicarse con su empleador y solicitar un reembolso de su parte. Si éste se niega, puede solicitar un reembolso de FICA utilizando el formulario 843 y el formulario 8316 con Springtax. Ahora vamos con los impuestos estatales. Las reglas de impuestos estatales difieren de un estado a otro, al igual que las reglas de residencia del estado. Algunos estados dirán que debe presentar una declaración si ganó más de $8,000 o $17,000, mientras que otros le cobrarán impuestos desde el primer dólar percibido. También puede depender de cosas como su visa, la cantidad de días que pasó en el estado e incluso el tipo de alojamiento. Entonces, al comienzo del webinar, explicamos el tema de residentes frente a no residentes para fines fiscales, pero eso es del lado federal. Cuando se trata de la declaración de impuestos estatales, hay reglas individuales. Por ello, es importante observar sus propias reglas de impuestos estatales y ver si ha activado una obligación de presentación estatal para los estados en los que ha vivido y trabajado. Nuevamente, si elige utilizar Springtax, nosotros podemos resolver esto por ustedes, ya que nuestro sistema tiene conocimiento de todas las reglas de impuestos estatales individuales, que además podrían actualizarse o cambiar de un año a otro, pero nuestra herramienta les asegura siempre someterse a las reglas fiscales estatales vigentes. Los plazos de un reembolso para un J1. Generalmente, un proceso de impuestos federal puede tomar entre 6 semanas a 6 meses, pero esto dependerá de cuándo presente su declaración de impuestos. Por ejemplo, si presenta una declaración anticipada al IRS cuando están un poco menos ocupados, es de esperar que pueda recibir su reembolso, en caso le corresponda, alrededor de las 6 semanas. Pero si en lugar de ello lo deja para más cerca de la fecha límite, en este caso el 15 de julio, el IRS estará mucho más ocupado en ese momento, por lo que los reembolsos emitidos podrían demorar más de 6 semanas. Por otro lado, el IRS ha introducido alguna forma de presentación electrónica para los no residentes, llamada e-filing, pero desafortunadamente en este momento todavía no está adecuado para todos los no residentes.
Aún si elige utilizar SprintTax para preparar sus declaraciones de impuestos, la presentación electrónica todavía no está disponible. La forma correcta en este momento es recibir el pack de impuestos que debe imprimir y firmar, adjuntar los documentos que indica la página de instrucciones y enviarlos por correo postal al IRS. O, si se trata de una declaración de impuestos estatales, sería a las autoridades fiscales del Estado. Por ser un tema tan importante, siempre recomendamos usar un servicio de correo con seguimiento, para rastrear que su declaración de impuestos haya llegado a manos del IRS. Finalmente, en términos de plazos para un reembolso de impuestos estatal, estos podrían diferir de un estado a otro, pero la mayoría serían similares al plazo federal. Si viendo este webinar, tal vez reconoce que puede haber olvidado presentar una solicitud de años anteriores, o que se presentó como residente por error utilizando alguna otra herramienta y de hecho no es residente para efectos fiscales, no se asuste. Puede realizar una corrección y presentarla al IRS para arreglar su situación fiscal. Esto se haría usando el formulario 1040X. Lo importante aquí es preparar una declaración de impuestos correcta para no residentes. Si tiene alguna dificultad y desea recibir ayuda para preparar una declaración de impuestos modificada, podemos ayudarlo con SprintTax. Si lo que pasó fue que olvidó presentar una solicitud de impuestos por un año fiscal y en realidad se le debe un reembolso, el IRS emitirá sin problemas un reembolso hasta de 3 años anteriores. Si necesita ayuda con la presentación de documentos y desea utilizar el software para eso, puede iniciar sesión en SprintTax y tiene la oportunidad también de realizar una presentación en línea de cualquiera de los últimos 3 años. A lo largo de todos estos años trabajando con impuestos, siempre recibimos esta pregunta por parte de nuestros clientes. ¿Qué implica no presentar una declaración de impuestos? La verdad es que corremos varios riesgos, pero uno realmente importante que quiero enfatizar es el efecto que la no presentación podría tener en su futuro estado migratorio y sus efectos significativos y graves en la obtención de futuras visas. Tal vez de momento no sea una prioridad o no esté en sus planes, pero si en algún momento piensa en solicitar un cambio de estado migratorio, tal vez cambiar a una visa H1B o LPR, es posible que se le solicite evidencia de cumplimiento tributario junto con su solicitud. Y es muy importante asegurarse de que estén haciendo el esfuerzo de mantenerse en cumplimiento con las normas fiscales. De esta forma, si busca solicitar un cambio de estado, tendrá a mano todas sus declaraciones de impuestos. Otro riesgo grande se presenta si su estimado resulta en una deuda con el IRS. Se pueden acumular multas, penalidades e intereses. Cabe resaltar que las deudas con el IRS no fenecen. Por último, un riesgo menor, pero muy triste, es que podría estar perdiendo un reembolso. Como ya mencioné, tenemos hasta 3 años para reclamar algún tipo de reembolso de impuestos y no vale la pena perder la oportunidad de recibirlo. Mucha atención aquí, porque vamos a hablar de las estafas fiscales. Ha habido un par de advertencias del IRS en términos de diferentes estafas fiscales que están sucediendo, con personas que afirman ser los llamados agentes del IRS. Estos llaman a las personas y solicitan el pago inmediato por teléfono y cosas por el estilo. Así que realmente solo quería enfatizar que el IRS nunca lo llamará ni exigirá el pago inmediato por teléfono. No amenazarán con traer a ningún tipo de policía local o cualquier otro grupo de aplicación de la ley. Si le debe dinero al IRS, este siempre le dará tiempo para pagarlo, aun cuando aplique penalidades. Entonces, si recibió un correo electrónico sospechoso o una llamada telefónica sospechosa de un llamado agente del IRS, ignore el correo electrónico y cuelgue el teléfono inmediatamente. No brinde ninguna información. Luego, también sería bueno informar las llamadas a las autoridades del IRS. Además, le agradeceríamos que nos lo informara a nosotros, eso para estar al tanto de cualquiera de las posibles estafas en nombre del IRS que podrían estar afectando a los no residentes en los Estados Unidos. Como vemos, son varias las fallas las que los participantes tienen que pasar para realizar sus procesos de manera correcta. Si de alguna manera no desea recibir asistencia para preparar sus declaraciones de impuestos de no residente, es absolutamente su propia elección en términos de lo que decida utilizar. Pero si por el contrario quiere tener algún tipo de apoyo y preparar sus declaraciones de impuestos en línea, puede utilizar SprintTax. Podemos ayudarlo a preparar el formulario 8843 y sus declaraciones de impuestos federales y o estatales.
Si su agencia J1 tiene una asociación con Sprintax, es posible que ya haya recibido algunas comunicaciones de ellos con información y algunos de los próximos pasos con respecto a Sprintax. Pero si no, tengo un par de diapositivas preparadas aquí solo para darle una visión general del sistema y lo que verá una vez que se registre. Y aquí comenzamos. Cuando ingrese a nuestra página de inicio, puede crear una cuenta si no ha usado Sprintax anteriormente. Si lo ha hecho, simplemente puede iniciar sesión con sus credenciales de registro existentes. Una vez iniciada la sesión, le preguntaremos para qué año fiscal desea recibir asistencia. Luego, una vez que haya hecho clic en el año fiscal con el que necesita ayuda, se le dirigirá al primer paso, que es la residencia. Aquí es donde entramos en las preguntas relacionadas con los impuestos. El primer paso, uno de los más importantes, es que debemos determinar si usted es residente o no residente para efectos fiscales. Por lo tanto, tendremos que preguntarle si es titular de una Green Card, sus fechas de entrada y salida dentro y fuera de los Estados Unidos y cualquier tipo de visa que tenía cuando estaba en los Estados Unidos. A partir de la información que nos proporcione, podremos determinar si usted es o no residente para efectos fiscales. Si resultara residente para efectos fiscales, le informaremos que ya no puede utilizar Sprintax, ya que somos un proveedor de preparación de impuestos dirigido para no residentes exclusivamente. Pero lo redirigiremos a TurboTax, donde puede preparar su declaración de impuestos de residentes. Si por el contrario resultara que efectivamente usted es no residente para fines impositivos y pueda continuar utilizando Sprintax, tendremos que recopilar su información de ingresos. En el caso que no haya recibido ningún ingreso y solo necesitara presentar el formulario 8843, el proceso será rápido y simple para usted y puede omitir este paso. Pero en la mayoría de los casos habrá recibido ingresos durante el año fiscal 2019. Así que necesitaremos preguntarle qué tipo de documentos de ingresos recibió y cuántos de cada uno. Lo siguiente es que complete una copia en blanco en Sprintax de su documento de ingresos. Verá aquí que hay un W2, por lo que solo tendrá que transcribir la información de su propio W2 al W2 digital en Sprintax. En esta diapositiva también puede ver en la ventana emergente en la esquina inferior derecha la opción de consultar si tiene alguna pregunta. Esta herramienta le ayudará si está atascado en ciertos pasos o simplemente tiene una pregunta sobre su posición fiscal personal. También pueden ver en la parte inferior izquierda a nuestra asistente digital en la sección Pregunte a Stacy, con un banco de preguntas frecuentes. De no encontrar lo que busca, puede hablar con uno de nuestros agentes en nuestro chat en vivo. Este podrá ayudarlo con su consulta y guiarlo a través del proceso. Tenemos asistencia a las 24 horas, los 7 días de la semana, durante toda la temporada de presentación. Una vez que llegamos a la etapa en la que consideramos que usted efectivamente no es residente para efectos fiscales, hemos reunido cierta información personal. También hemos recopilado su información de ingresos. Entonces, en este punto podremos averiguar y hacerle saber si tiene una obligación de presentación estatal para los estados en los que ha vivido y trabajado. Si el sistema cree que tiene una obligación de presentación estatal, comenzará a hacer preguntas adicionales sobre la ley tributaria estatal en ese estado. Por ejemplo, cuánto tiempo estuvo en ese estado o el tipo de alojamiento en el que se hospedaba cuando vivía allí, y se determinará su obligación de presentación. Al terminar todo el cuestionario, le daremos lo que llamamos un reembolso estimado, en caso lo tenga, o le informaremos si adeuda impuestos y el estimado de su deuda. Luego pasará a nuestra página de pago de nuestras tasas de servicio. Aquí verá los formularios de impuestos que hemos completado para usted. En este ejemplo, tenemos a un poseedor de visa J1, quien tiene una declaración de impuestos federales preparada y también una declaración de impuestos estatal preparada para el estado de Nueva York. El formulario 8843 se incluye junto con la declaración de impuestos federales. Ya pasado el proceso de pago y la etapa de revisión de su pedido, podrá descargar sus declaraciones de impuestos. Solo debe hacer clic en el botón Descargar. Podrá descargar su paquete de impuestos, que se verá muy similar a este con su propia información. Aquí del lado izquierdo tenemos la hoja de instrucciones que le indica lo que debe hacer con sus formularios de impuestos, cómo presentarlos y la dirección a la que debe enviarlos. Además, también le informa que deberá imprimir, firmar y enviar por correo sus formularios al IRS, o, si se trata de una declaración de impuestos estatales, deberán ser enviadas a las autoridades fiscales estatales. Verá en este caso que hay un formulario 1040 NRZ, el cual ha sido preparado por nosotros con los datos proporcionados por el cliente.
Debemos tener en cuenta que nuestro objetivo principal es entender las obligaciones fiscales para no residentes. A diferencia de lo que todos los participantes espera, que en pocas palabras es un beneficio monetario, lo importante aquí es cumplir con las reglas fiscales del país al que fueron y hacer un proceso totalmente legal, aunque muchas veces esto resulte en no tener derecho a un reembolso. Pero muchas veces cumplir con sus obligaciones fiscales puede traer muchos beneficios. Estas son algunas de las estadísticas de la temporada de presentación de impuestos 2018 de los no residentes que tenían visas J y que utilizaron SprintTax para preparar sus declaraciones de impuestos. En el lado federal, vimos que aproximadamente el 50% recibió un reembolso promedio de alrededor de $1,247 y, en el lado estatal, alrededor del 68% recibió un reembolso promedio de $527. Por lo tanto, definitivamente muchas veces hay beneficios monetarios por preparar y presentar sus declaraciones de impuestos. Los reembolsos dependen totalmente de sus circunstancias personales, pero es de esperar que como recompensa por ser un reclamo tributario pueda esperar a recibir un reembolso entre 6 semanas y 6 meses, una vez presentada su declaración. Además, una recomendación que me gustaría dar es mantener abierta su cuenta bancaria en Estados Unidos. Si se le debe un reembolso, esa sería la forma más fácil de recibirlo. Sin embargo, si por alguna razón cerró su cuenta bancaria, puede recibir un cheque del IRS en su domicilio. La herramienta le dará la opción de escoger la forma en la que quiera recibir su reembolso. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por participar de este webinar. Si tienen alguna pregunta adicional, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico de soporte hello@springtax.com o también acceder a nuestro chat en vivo luego de iniciar sesión en SpringTax. La mejor de las suertes a todos con sus obligaciones de presentación de impuestos para esta temporada 2019. Recuerden que estamos aquí para ayudarlos. Gracias.